Bienvenida, ministra, un placer tenerla aquí en Arriba Gente. ¿Cómo le va? Gracias, el gusto es mío, muy bien, por suerte. Bueno, le decía que de alguna manera, los temas de educación y de cultura están siempre sobre la mesa, fundamentalmente situaciones de la educación, pero más cuando el presidente hacía una referencia tan explícita que generó obviamente mucha polémica, respuestas, una presencia muy marcada de los niños, de los escolares, de los liceales, de alguna manera. Y acá sí podemos entrar en el terreno de las interpretaciones, esas declaraciones del presidente con respecto al tema del ADN de la educación, hablando de que en su experiencia en laboratorio sabe que es algo de difícil manipulación y que lleva mucho tiempo. Me imagino que además por una cercanía en la medicina debe coincidir, pero ¿no se puede interpretar también como que el gobierno ha encontrado más dificultades de las que creía como para manipular ese ADN o cambiarlo de la educación? Bueno, en realidad creo que los cambios en todos los procesos sociales son lentos porque deben ir acompañados de todos los integrantes o actores de ese proceso social. Y acá hay un número importante de actores de la educación, hablamos de 60.000 personas, que tienen un rol fundamental en cambiar la manera de enseñar cuando se ha demostrado que hay otra manera de aprender. Las tecnologías de la información puestas al servicio de la educación en los niños de todas las escuelas ha hecho que uno hoy ve un niño de pocos años y tiene una capacidad de elaborar pensamientos, de elaborar interrogantes, que los adultos mayores ya quedamos perplejos. Y creo que eso se debe a que la manera de incorporar el conocimiento de esos chicos es distinta, la manera de dar esos conocimientos, de enseñar, todavía cuesta mucho más porque en realidad es un proceso más complejo, tiene un sinnúmero de actores que es, sin lugar a dudas, la expresión de esos niños. Quiere decir que los actores, los docentes han ido acompasando ese proceso de mejora y han ido mejorando la calidad de la educación. Pero falta mucho. Es un proceso sin duda lento, emparejar, homogeneizar 60.000 y prácticamente 1 millón que se mueven del otro lado de personas, no es una cosa fácil que se haga por deseo de iluminados o mesías, es algo que se hace desde adentro, trabajando con los actores. Y bueno, en eso queremos seguir para cambiar el ADN, aumentar la profesionalización de los docentes, darles un nivel universitario y después de este presupuesto empezaremos a debatir este tema. Fue casual, y conste que no hay ninguna suspicacia en la pregunta, fue casual la impronta que tuvo este Consejo de Ministros con una defensa tan cerrada de la escuela pública por parte del presidente, es decir, le surgió en el momento, ¿sabe usted si él ya lo tenía pensado? Digo porque presentamos aquí, se lo comentaba Danilo antes de la nota, incluso hasta un compacto de la intervención de los niños y los adolescentes con diálogo directo con el presidente de la República, las respuestas del propio presidente, por ejemplo, cuando hacía mención en esa pregunta que se le hace si él pensó en algún momento llegar a ser presidente de la República, una vez más a la escuela pública y en este caso a su barrio. Es decir, en las conversaciones que usted pudo haber mantenido con el presidente, ¿fue algo casual o él llegó decidido a Fraiventos a dar una imagen clara con respecto al tema educativo como la que dio? Bueno, yo creo que fue casual porque en realidad lo que no fue casual fue la visita a esa escuela, que era una escuela rural y que se transformó en una escuela de tiempo completo con una ampliación edilicia muy importante. Eso no fue casual, pero la capacidad de los niños, la espontaneidad, la emoción que demostraba una niña que cantó y después se sintió verdaderamente emocionada, que nos hizo emocionar a todos. Los chiquitos, cómo se expresaban, en realidad eso muestra que todo el pueblo y la educación en ese departamento está cambiando, está
modificando realmente el ADN y que además es un departamento que ofrece, como tantos otros hoy por suerte, una oferta educativa de muchísima calidad, porque la inauguración de la UTEC tiene laboratorios gracias al apoyo del gobierno chino y de UPM de primer nivel. Uno se siente que el primer mundo no tiene nada que envidiarle a los laboratorios que tiene la Universidad Tecnológica, en los cuales pueden practicar todos los jóvenes que van a hacer mecatrónica, informática, tecnicaturas que además le permiten después ser ingenieros, trabajo conjunto con UDELAR. Y el presidente en realidad creo que no es pensado, él siempre reconoce, quiere mucho su escuela y su liceo público en los cuales se formó y le dieron esa sensibilidad que tiene para relacionarse y sobre todo con los niños. Usted comparte la visión de Vázquez, donde en resumidas cuentas dijo, palabra más, palabra menos, de que al gobierno se le pega o se le busca un flanco débil a través de la educación, tanto de la oposición como de los sindicatos. Bueno, yo creo que realmente cuando se critica la educación nos criticamos todos a nosotros mismos. Todos nosotros tenemos sobrinos, nietos, hijos, vecinos, amigos en el sistema educativo. Todos podemos hacer por ellos mucho más que criticarlos. Yo creo que muchas veces la crítica hace que los propios educadores no se sientan valorados y los propios jóvenes tampoco se sientan valorados en su capacidad de incorporar conocimientos. Cuando se ataca la calidad, todos queremos más calidad, todos queremos ir a más en la educación pública, en la educación secundaria y en la educación terciaria, porque en realidad el énfasis que hemos puesto en mejorar la educación media es para que esos chicos, esos jóvenes, accedan al nivel terciario, porque el mundo nos va a exigir conocimiento de calidad a todos los países. El Uruguay, el capital más grande que tiene es su gente. Ahora, la crítica de todos los días desestimula el poder ver las Pero digo, ¿es realidades. desleal querer pegarle al gobierno vía el sistema educativo bueno, y directamente a los niños y jóvenes que van al sistema? Claro, yo creo que es una realidad que todos palpamos, ¿no? Ahora, ¿por qué se da entonces porque es allí donde uno tiene las dudas de que realmente se pueda seguir un camino que mejore la educación, cuando absolutamente todas las decisiones, ni siquiera le diría decisiones, las ideas que se plantean tienen tanto cuestionamiento? Es decir, por lo menos es lo que uno ve a través de la información, de la actitud que toman muchas veces los sindicatos, del enfrentamiento que tienen con las autoridades, simplemente por una deducción de sentido común, más allá de que es lógico que todos los actores trabajen, daría la sensación de que sería imposible llegar a una meta si todas y cada una, por darle un ejemplo, la elección de horas, todas son situaciones, ¿me entiende?, que da la sensación de que todo se traba. Yo creo que en realidad esa es una posición de un sindicato que quiere trabar procesos en los cuales tampoco hacen propuestas, ¿no? Porque a cualquier docente le es mucho mejor estar siempre en un liceo, conocer el medio, conocer el barrio, conocer sus estudiantes, que estar cambiando todos los años. Entonces, yo creo que en la medida que todos piensen el tema, es fácil de resolver y siempre va a haber querellantes en procesos tan complejos. En 60.000 querellantes, si nos enseñaban cuando teníamos grupos de 30 en la Universidad de la República, que en 30 un querellante siempre iba a haber, imagínense en 60.000. Claro. Ahora, si se juntan en algún lugar, ese sí es un problema. Pero los demás, el cuerpo docente en general, las asambleas técnico-docentes, siempre aportan muchísimo en todo lo que es la mejora en la calidad de la enseñanza y también el ver otra forma de enseñar. Eso es muy importante. Usted habla mucho de la profesionalización de la docencia. Y hay un vínculo que a uno le parece, es muy necesario, como padre, que es fundamental, que es el vínculo entre el educador y sus alumnos, que de alguna manera se rompe con
estas permanentes paralizaciones, sean parciales o generales, como es la que se está anunciando ahora. Sí, como si hubiera, a ver, quiero tener cuidado con las palabras porque estamos todos muy sensibles, pero como si hubiera un desamor hacia algo que debería ser muy preciado. Exacto, y además como si se proclamara la defensa de la educación pública y después se actuara de manera distinta. Porque en realidad todos conocemos, porque el proceso educativo nos toca a todos, que muchas veces se dice, bueno, mando a la escuela pública, pero después al liceo privado, porque en el liceo público siempre están faltando los profesores. Sí. Y bueno, esas cosas, cuando se habla de la defensa de la educación pública, son las que hay que corregir. El profesor debe concurrir, debe ir en hora, debe querer su profesión, pero sobre todo querer el grupo de muchachos en el que trabaja. Y eso es más actitudinal que otra cosa. Entonces, la actitud hacia los docentes, de los docentes hacia los estudiantes es algo muy importante en lo que hay que insistir para que sientan el reconocimiento de la sociedad, pero también la responsabilidad que la sociedad les exige. Hace pocos días estuvo acá el exdirector de Educación, el maestro Mir, hablando de todos los temas de educación, obviamente. Y una de las cosas que decía Mir es que, a juicio de él, un tema grave y de fondo era la formación, justamente. Él está trabajando en formación docente a nivel del magisterio. Cuando vemos que hay solamente el 43% de los docentes de secundaria en la educación pública titulados, el 40% de la educación secundaria privada titulados, cuando vemos las carencias, el propio Mir decía, es impresionante las carencias que hay en cuanto a que no vienen alumnos a inscribirse en la formación docente, porque no resulta atractivo. Y si vemos que se ha mejorado desde el punto de vista salarial, no es lo deseable, evidentemente, pero se ha mejorado, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está el problema? Bueno, hay que seguir incrementando el salario, hay que buscarle alguna vuelta para que se convierta nuevamente en atractivo. Yo creo que el salario es un punto importante, pero no es necesario, pero no es suficiente. En realidad, la calidad de la formación también tiene que ir por tener otra mirada y otras disciplinas que lo ayuden al docente a incorporar conocimientos para sentir cómo debe tratar las diferencias. Hoy el mundo actual y el siglo XXI nos obliga a integrar no solo personas con diferencias ostensibles, sino personalidades con diferencias a veces menos notorias. El docente tiene que estar más capacitado en todo lo que tiene que ver con la psicología social, en todo lo que tiene que ver con un apoyo a las diferencias, y también tiene que tener al alcance perfiles profesionales que lo ayuden a poder interpretar problemas o en realidad diferencias. Hoy tenemos que pensar en que hay un sector que es un sector como de la curva de Gauss que está por encima, que son niños o jóvenes hiperdotados que no tienen tampoco la enseñanza que se requiere para ellos, y estamos trabajando con la viceministra en ese tema. Ella está reuniéndose con un grupo de padres y de docentes que trabajan con niños con un nivel intelectual muy alto, y también tenemos que ver cuáles son los que tienen un nivel más bajo o más dificultades o van más lentos y necesitan otro acompañamiento, otro perfil de acompañamiento. Para saber que se necesita otro perfil de acompañamiento, también se necesita una formación diferente y se necesita una formación en la que el docente también investigue, también sepa los problemas conductuales a que se deben, también sepa a quién debe recurrir. Estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos. Me da la sensación de que estamos muy lejos de eso que usted plantea. Muy lejos, no, estamos lejos, pero se hace camino al andar, ¿verdad? Otro de los motivos de crítica, inclusive llegando a hablar de incumplimiento por parte de las autoridades, fue el aplazamiento del Congreso Nacional de Educación. ¿Cuáles fueron los motivos para ese aplazamiento? Sabiendo, me imagino yo, ministra, que en el aplazamiento se iban a encontrar con estas críticas que se generaron a partir de la decisión. Bueno, críticas hay siempre por todo. En realidad no es un incumplimiento de la ley.
El Congreso va a convocarse este año y la ley dice que se convoca en el primer ejercicio y el primer ejercicio es este año. Se va a convocar este año y la idea es que se desarrolle durante el 2017, si se puede termina en el 2017 o en comienzos del 2018. ¿Por qué? Y porque este año, como todo el mundo sabe, estuvo pautado por un sinnúmero de dificultades. También tenemos para este año el diálogo social, que el diálogo social en educación es para un horizonte más largo, 2030, 2050, y el Congreso es para un horizonte más mediato, más de corto plazo. Por lo tanto, se convocará sobre fin de año, noviembre, octubre, fines de octubre, principios de noviembre. Se está evaluando la fecha. Ya el grupo que tiene que convocar con la Universidad de la República, la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura está trabajando intensamente en un sinnúmero de reuniones para la participación en el Congreso, que bueno, creemos que debe ir despacio, con hitos importantes, con personalidades importantes que visiten el país, que hagan pensar a todos, no solo es para docentes, sino es para la sociedad en su conjunto, porque estamos trabajando sobre el ciudadano del siglo XXI con tecnologías de la información que nos han cambiado mucho, no solo la manera de enseñar y de aprender, sino la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Así que creo que ha sido una buena elección que hemos hecho entre todos con la Universidad de la República, el CODICEN, la UTEC, de ir firmes pero despacio. Recién Humberto, antes de terminar le quiero preguntar por algo puntual. Recién Humberto tocaba el tema sindical y digamos los enfoques o las confrontaciones que surgen naturalmente. Usted fue dirigente sindical durante mucho tiempo. Y de la educación también. Ahí va. Le quiero preguntar por algo, doctora, porque bueno, FENAPE está anunciando un paro para el 7 de septiembre que se sumaría además, porque evidentemente la educación se plegaría al paro parcial del 15 de septiembre del PIT-CNT. ¿Qué opinión tiene de estos dos paros en 15 días? Mire, en realidad yo creo que solucionan poco, y menos en la educación, porque en realidad la defensa de los derechos de los trabajadores siempre distorsiona a la sociedad. Ahora, cuando se defienden derechos importantes que la sociedad debe reflexionar sobre ellos, uno dice, si está del otro lado, me molesta o no lo justifico, pero bueno, está bien. Ahora, un paro por elección de horas, la verdad que ya en la tercera edad, como les dije, y habiendo sido dirigente sindical también en la educación, nunca en mi vida había escuchado nada igual. Porque la elección de horas hasta podría ser el que quiere 2 años, y el que no quiere no elige y después elige uno. O sea, no logro racionalizar como tema de conflicto esa situación que de verdad me parece vista de afuera, bien de afuera, porque ese es un tema en el que yo no opino, me parece muy bizarra, ¿no? Y pará, lo último, no cerremos acá, lo último, porque le preguntamos en su momento y dijo, hasta que no vaya al Parlamento no voy a dar una respuesta sobre el tema de las exoneraciones impositivas a aquellas empresas que contribuyen con las universidades privadas. ¿Qué piensa? Mire, en realidad fui al Parlamento, le dije que yo opino de los artículos que manda el Ejecutivo, porque son los que discutimos entre nosotros, entre el propio Ministerio o en el Consejo de Ministros, y bueno, tenemos una opinión. Esta es una posición que nació en el Parlamento, que se va a debatir en el Parlamento. El sector privado de la educación tiene muchos beneficios, ya de por sí, sin tener en cuenta esas exoneraciones. El monto de esas exoneraciones realmente es poco significativo al presupuesto nacional.
O sea que el debate que se está dando creo que sería importante si lo trasladáramos a todo el sistema educativo, pero en realidad las exoneraciones de todas las constituciones de nuestro país, desde las primeras constituciones de la República, han exonerado a la educación privada. O sea que exoneraciones hay. Las exoneraciones por las donaciones y al nivel terciario, en realidad, está bien discutirlas, pero no son significativas. Vamos a despedir a la ministra de Educación y Cultura. Quiero decir que he realizado... Declaración políticamente correcta la que acaba de decir. He realizado esta entrevista bajo protesta porque el señor Tegaldo prácticamente no ha permitido que el otro rubro, que es la cultura, porque hemos hablado solo de la educación. Siempre me pasa lo mismo. Exactamente. No voy más a ningún programa. La próxima vez que la invitemos desde mi lugar como actor, solo vamos a hablar de la cultura, si le parece. Usted es actor y estuvo muy mal. Claro, ahí tiene razón, pero lo hice bajo protesta. Muy mal. Ministra, muchas gracias. Un placer haberla tenido, la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, esta mañana en Arriba Gente.